En el Jesús mensaje de nos hoy, vino a dar ese regalo y ese regalo es gratuito, no teníamos que pagar, Él pagó por él. Pero como Él pagó por él, el que lo recibe como su único y suficiente Salvador, esa persona comienza a producirse frutos de conversión y arrepentimiento, que ella que es cristiana. Soy más que bendecido, soy más que amado. Si tengo a Cristo, nada me hace falta, más rico del mundo. Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. Cuidado con la doctrina que escuchas. Ese es el tema de hoy. Cuida tu vida espiritual y quién es quien te predica, porque estamos en los tiempos más peligrosos del Evangelio, tiempos previos a la venida de Jesús, y se ha levantado una apostasía como nunca. Yo creo que son los tiempos más peligrosos de la historia en la tierra. Jesús nos advirtió, Él dijo, porque se levantarían predicadores conforme a sus concupiscencias. Y Jesús nos dijo que eso sería previo a su regreso. En 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos. Y en este tiempo estamos viendo ese tipo de personas en la iglesia, los que se basan solamente en la gracia y la convierten en desgracia, y los que se están yendo al otro extremo, que dicen que es la ley, y muchas personas que degustaron de la gracia y de los dones espirituales, de los milagros, las señales y prodigios, entonces ya están buscando doctrinas que le enseñen a seguir solamente la ley, y se han ido al otro extremo con solo degustar la ley. Muchos buscan maestros que suavicen la palabra para no ser confrontados con el pecado o hacia el cambio. Pero hay otros que se han ido al otro extremo, que es buscando maestros que les prediquen solamente ley. Y ambas son tan peligrosas y son arma de doble filo. La palabra de Dios dice que la Biblia es arma de doble filo, corta por todo lado. Y como la palabra da vida, también puede dar muerte para una persona que no la tome en serio. El que la toma en serio cobra vida a través de la palabra, de las escrituras. Y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Y dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el que no tome en serio la palabra se convierte en muerte. Es un arma que corta hasta traspasar lo más profundo del ser humano. En Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a mirar entonces qué significa también rudimento, esta palabra rudimento. Dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué es un rudimento? Son los principios básicos de la ley que llevan a una vida de fe legalista. O sea, como quien dice, dejen todo lo que era de la ley, porque Jesús no solamente vino a traer la gracia, sino que Él también vino a cumplir la ley, porque Jesús es la palabra, y la palabra tanto es ley como es gracia. Entonces Él mismo es la palabra. Dice el apóstol Pablo, tuvo un maestro que se llamaba Gamaliel, y Gamaliel le enseñó a Pablo a tener temor a la ley, mas no temor a Dios, porque eso enseña la ley, a temer a la ley, que viene siendo las escrituras, lo que dice la palabra, mas no tener un temor de Dios, que fue lo que vino a enseñarnos Jesús, a tener temor de Dios, no temor a lo que dice la Biblia. Porque si siguiéramos la ley, nadie sería capaz de obedecer
todas las leyes que están escritas en la Biblia. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, o sea que estamos bajo un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La Biblia por sí sola trae muerte espiritual, pero la Biblia guiada por el Espíritu Santo nos da vida, y vida en abundancia, porque el Espíritu Santo cuando revela la palabra al creyente, hace que esa palabra cobre vida, y por eso suceden milagros, señales, prodigios, la transformación de vida de una persona, el cambio, esos cambios tan radicales y tan fuertes que suceden en nosotros, porque la palabra de Dios trae vida. Entonces, la palabra de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, nos lleva a muerte espiritual, pero la palabra guiada por el Espíritu Santo trae vida. El que se dedica a predicar la ley y desliga la gracia de la ley, la convierte en desgracia. Porque la gracia desligada de la ley o la ley de la gracia se convierte en desgracia. No se puede ligar la ley de la gracia ni la gracia de la ley. Ambas tienen que ir unidas y complementadas. Las escrituras son tan delicadas que tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo directamente. Porque si no es guiado por el Espíritu Santo, entonces esto puede traer consecuencias muy graves, porque hay personas que toman literal los versículos. Imagínense que tomemos literal el versículo que dice, y Judas se ahorcó, y entonces uno diga, ay, esa palabra es para mí, se debe ahorcar la persona. Es muy delicado, por eso siempre la palabra debe estar guiada por el Espíritu Santo. Antes de orar la palabra, de leer la palabra, debemos de entrar en oración e intimidad con Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a través de las escrituras y que podamos discernir lo que dice la palabra. Entonces hay predicadores que suavizan la palabra, y ni el que suaviza la palabra ni el que lleva la ley al extremo, los dos son tan peligrosos que definitivamente no se deben escuchar ese tipo de personas. Una persona que es muy laxa para predicar, pues lo puede llevar a una condenación. Y una persona que es muy extremista para predicar, pues también lo puede llevar a una condenación. Porque uno piensa que es que Dios todo el tiempo va a estar con un palo para darnos por todo lo que nos equivoquemos. Y la vida cristiana no consiste en eso. La vida cristiana consiste en que Dios nos envió a su único Hijo, a Jesucristo, para pagar por nuestros pecados, pero el que recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador es una persona que recibe también una transformación de vida, un cambio, y los cambios se tienen que ver, y los cambios son drásticos porque el Espíritu Santo produce el querer como el hacer de su palabra en nosotros, y los cambios los trae el Espíritu Santo. El que es libertino te va a decir que nada es pecado. Y con tal de que usted se congregue, entonces le va a decir que todo lo que usted haga está muy bien y lo va a felicitar. Pero el que es religioso o es extremista, que son los de la ley, te dice que todo es pecado. Entonces la vida también se le vuelve uno muy tortuosa, porque si todo es pecado, entonces imagínense, estamos en un mundo donde estamos sujetos a tantas debilidades, a fallar, a equivocarnos. Entonces, si nos vamos a los dos extremos, entonces perdemos la salvación. ¿Y cómo vamos a perder un regalo tan grande que nos lo dio Jesús? Jesús nos vino a dar ese regalo, y ese regalo es gratuito, no teníamos que pagar, Él pagó por él. Pero como Él pagó por él, el que lo recibe como su único y suficiente Salvador, esa persona comienzan a producirse en frutos de conversión y arrepentimiento. El que diga que es cristiano y sigue con un estilo de vida como el de antes, si tomaba la palabra de Dios, dice, ya no tome más, no se emborrache más. Si se prostituía o fornicaba, ya no fornique más. El que robaba, dice el Señor, trabaje y antes dele a los pobres para que así se cure. Entonces la persona que tiene una conversión genuina es una persona transformada, su vida cambiada totalmente. Romanos 10, 4, 5 dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree,
porque Moisés escribe la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea que si una persona se aferra a la ley, pues entonces tiene que cumplir toda la ley. Y la ley comprende 635 leyes. Es imposible cumplirlas. El que vive por la gracia, entonces entra a una vida nueva, donde ya no es por nuestras obras, sino por las obras de Jesús. Pero las obras de Jesús nos han llevado a nosotros a amarlo tanto, que asimismo pues vamos a obedecer lo que dicen las Escrituras. El que se aferra a la ley, teniendo la gracia, que se atenga a ella, porque imagínense las consecuencias que vienen tan tremendas. Gálatas 5:4 dice: de cierto, de Cristo se desligó todo aquel que se justifica por la ley, de la gracia habéis caído. Si alguien que es cristiano, que dice ser cristiano, porque cristiano viene siendo el nuevo pacto, y siguen ley y ley y ley y ley y ley, y todo el tiempo bajo la ley, o predica todo el tiempo bajo la ley, o si es un creyente que se congrega en alguna iglesia y todo el tiempo su vida está basada en la ley, esa persona no ha entendido la gracia, no entendió la gracia. Gracia significa regalo que no merecemos, que Dios nos lo dio a todos nosotros. Él pagó el precio de nuestra salvación. Y si nos aferramos a la ley, entonces dice la palabra de Dios: de Cristo se desliga todo el que se justifique por la ley. De la gracia cayó esa persona. De la gracia cayó. Porque esa persona no ha podido entender la gracia. No ha podido entender la gracia, que es el amor de Dios por nosotros los seres humanos. Él dijo: son muy imperfectos, no son capaces de cumplir las 635 leyes. Ahora yo me voy a convertir en esa ley, pago por ellos y les voy a reducir esas leyes en 2. Y esas 2 leyes son encerradas en una, que es el amor de Dios por nosotros los seres humanos. Si entendemos eso, entendemos toda la palabra. Una persona que vive en gracia es una persona que transmite el amor de Dios a los demás. Es una persona que no le hace daño al prójimo, es una persona que no se hace daño a sí misma, y es una persona que honra a Dios con su estilo de vida y todo lo que hace. Señor, hoy te damos gracias por la palabra que nos has regalado. Te damos gracias por tus bondades infinitas, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Padre, enviaste a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Y dice, Señor, tu palabra, que el castigo de nuestra paz ha sido sobre ti, Señor, y que tú pagaste ese precio grande en la cruz, Señor, para darnos salvación y vida nueva, Señor. Gracias porque ya no tenemos que estar sujetos ni obligados a vivir por ley, Señor, sino por gracia. Señor, aunque la ley para nosotros, Señor, será un ejemplo de cómo debe ser el estilo de vida de todo creyente, Señor. Gracias, Padre Santo, porque la ley y la gracia, ligados ambos y llevados por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, Señor, nos lleva a una vida plena en Cristo Jesús. Padre, te pido que tomes las vidas de cada persona que ve esa transmisión y que tú te glorifiques en cada uno, llevándolos a nuevos niveles de fe, de obediencia, de reverencia a tu palabra, y que nos enseñe, Señor, que ya no tenemos que volver a pagar, Señor, porque tú pagaste por nosotros un precio muy grande y nos has dado libertad y vida nueva. Señor, gracias porque pagaste un precio, Señor, que nadie lo hubiera pagado por nosotros, para que seamos plenos y completos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.